Veremos a la aurora en la orilla de allá, donde toda tristeza pasó. Estaré en los umbrales, tu anchas puertas habrá, cuando llegue mi vida al final. Oh sí, nos encontraremos en bella aurora la mañana, te diré cómo estás. Estaremos preparados a ribera, cuando el rapto vendrá. En veras y sonrisa la mañana que un sol me cobra, Señor, nos veremos a la aurora, en celeste y hermosa ciudad. Nos veremos muy temprano de la senda al final, donde calles de oro ya hay, donde todos estaremos muy llenos de paz, mientras años y días rodarán. Oh sí, en bella aurora la mañana, te diré cómo estás. Estaremos preparados a ribera, cuando el rapto vendrá. En y sonrisa la mañana que un sol me cobra, Señor, nos veremos a la aurora, en celeste y hermosa ciudad. Nos veremos en la dulce región, donde hermosa corona tendré, en la cual no habrá más muerte ni más decepción. No por siempre feliz moraré. Oh sí, en bella aurora la mañana, te diré cómo estás. Estaremos preparados a ribera, cuando el rapto vendrá. En veras y sonrisa la mañana que un sol me cobra, Señor, nos veremos a la aurora, en celeste y hermosa ciudad. Lo azotaron en un madero, lo clavaron y le dieron vinagre a tomar. Se burlaron con los
gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. Si En el nombre de Jesús vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, para continuar con nuestro estudio. Y habíamos quedado la vez pasada en la última parte del versículo 4, pero lo vamos a leer completo hasta el 7. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, hermanos, aquí habíamos visto los beneficios y cómo nos ve el Padre. Dice, en Cristo el Padre nos ve sin mancha. Así nos ve, porque nos ve a través de su sacrificio. Y el verso 5, encontramos al Creador y Arquitecto de nuestras vidas, cuyo plan se originó en los cielos, en su grande e ilimitado amor, y fluye en nosotros. Fluye significa correr en abundancia, deslizarse rápidamente. Algo que fluye, no tiene nada por delante para que realmente no pueda correr. Y así es el amor de Dios hacia nuestra vida. Dice, en amor, dice, habiéndonos predestinados, dice. La frase en amor realmente introduce en el final del verso 4 muchas personas que no tienen la revelación, tiemblan al oír la palabra preordenación o predestinación, como si esto mostrara que solo los predestinados serán salvos. Estaría en contraste realmente con Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 2 al 6. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjese que acá no dice que es solamente para algunos. Él dice que quiere en el verso 4 que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vamos a ver también Romanos capítulo 1 y el verso 16. El libro de Romanos en el capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjese, dice que es para salvación a todo aquel que cree. Solo el único requisito que hay es creer en aquel Cristo que un día subió a la cruz y que realmente allí Él dio su vida por nosotros, hermanos. Y el versículo de oro en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 15 al 17. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, todo aquel, no aquellos que son realmente escogidos o predeterminados, sino todo aquel que cree. Y dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. Y esta parte del verso 18 nos aclara más. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos aquí realmente que no es solamente para algunos, que no es para aquellos que, bueno, que realmente que están en predestinación al oír esa palabra. Muchos confunden, y mayormente aquel que no tiene revelación. Y por eso nosotros, hermano, tenemos que pedir la revelación al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar. Y vamos a ir al libro del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y el verso 26. Tenemos que pedir esta revelación. Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjese, dice acá el Consolador. Y el versículo que el hermano nos pide y realmente y está mostrando, y acá se ve toda la revelación a aplicar mal, es Gálatas también 1:15. Vamos a ver Gálatas 1:15, la epístola a los Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre, con carne y sangre. Acá dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Y esto es lo que hay veces que muchos hermanos confunden. Dice, bueno, el apóstol Pablo y otros fueron apartados desde el vientre de la madre. Dice, no, hermano, está hablando que fue llamado desde el mismo centro de la religiosidad. Ese era la madre del apóstol Pablo. Y Dios le llamó por su gracia. ¿Y para qué? Para revelar a su Hijo en él. Para que él le predicase entre los gentiles. Realmente esto es lo que quiere decir. Pero muchos hermanos, al no tener la revelación, ellos dicen, bueno, algunos desde el vientre de la madre son separados. Algunos son separados. Vemos acá que la madre también representa la religión y la idolatría. Dice que el Señor subió a la cruz para todo aquel que crea en Él y que realmente le reciba. Sea eso tan sencillo, pero importante. ¿Y qué tiene que hacer? Es confesar y creer. ¿Y dónde encontramos eso? Hermano, todo está escrito en la Escritura. Todo está escrito. No podemos realmente errar. ¿Por qué? Porque la Escritura nos va llevando, hermano. Nos va llevando y nos va mostrando. Dice Romanos capítulo 10 y el versículo 8. En adelante, más dice, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia.
entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invoca, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya, hermano. ¿Cómo realmente podemos estar seguros que un día hicimos la confesión de fe? La sencilla confesión de fe no es algo aparatoso, sino decirle: Señor, te recibo en mi corazón, pero tampoco menos pide, no pide más, pero tampoco menos. Realmente, hermano, es grandioso lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Volvemos a Efesios capítulo 1, el verso 5, dice: en amor, dice, habiéndonos predestinados. ¿Predestinados a qué? Bueno, la palabra predestinación significa señalar, señalar. Pero no, el Señor no hizo para que unos se salven y otros se pierdan, sino que somos señalados al aceptar a Cristo, a llevar en nosotros la nueva creación, o sea, la vida de Cristo mismo en nuestro interior. Y también, hermanos, somos señalados para algo más: a gozar de tener cada uno una calidad de hijo. Y esta es la primera y básica bendición espiritual que el Señor tiene. La bendición espiritual. Algunos maestros legales nos quieren robar de gozar esta gloriosa bendición que tenemos al aceptar a Cristo, que tenemos esa calidad inalterable de hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Hermano, si todavía vivimos como esclavos, dice el verso 3, así también cuando nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Si todavía vivimos como esclavos espiritualmente y no hemos entendido que al cumplirse el tiempo vino el único que tenía poder y decisión, aquel que había tomado la decisión de venir, porque allá en los tiempos eternos de más atrás, dice que hubo una reunión en el cielo y el Padre preguntó: ¿quién irá? Y el Hijo dijo: yo iré, Padre. El Hijo dijo: yo iré. Y el Hijo vino, el Hijo de Dios, y nació bajo la ley. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjese cómo acá va aclarando. Él nació bajo la ley. Pero el verso 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice el verso 5 que nos redimió. Pero al redimirnos, y vamos a ir a Romanos, nuevamente al libro de Romanos, en el capítulo 8.
y el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjese, hermano, puso fin a eso que nos tenía por esclavos. El Señor vino, subió a la cruz y puso fin a esa esclavitud, a todo aquel que cree, y nos libró. Y allí, como dije, subió a la cruz y pagó el precio. El Señor pagó el precio. Hermanos queridos, Él nos compró. Él nos compró. Él fue y buscó mi larga cuenta y prontuario. Y era largo. Y así de cada uno, hermano. Él fue y buscó este prontuario. Y esto lo encontramos en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Anulando, dice, el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese lo que el Señor dice, y delante de nuestro anterior amo, el mismo diablo, la clavó en la cruz y lo despojó del poder y autoridad que ellos tenían sobre nosotros, hermanos, y nos declaró libres. El verso 15 dice, y los exhibió públicamente, no escondida, no es que el Señor dijo, bueno, yo ahora los dejo libres, no vayan y me vayan a comprometer. No, el Señor los exhibió públicamente, y mostró, y además también dice algo. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Volvemos a ver un poquito. Gálatas capítulo 4, verso 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento, no, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermano, no solamente nos redimió, sino que también nos adoptó. El que es adoptado tiene todos los derechos de hijo. Así, hermano, no por motivo de no gozar la calidad de hijo que fue hecho. Y vamos a ver Efesios, otra vez capítulo 1. Realmente el adoptado, él lleva el nombre, pero realmente él sabe que no es su hijo. Pero fíjese lo que dice acá, el verso 5. Habiéndonos predestinados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, habiéndonos predestinado. Y como realmente en la lección anterior había dicho, entramos en esa predestinación una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero fíjese, hermano, que sigue. Dice, ser adoptado hijos suyos, hijos del Padre, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Fíjese, el que es adoptado tiene todos los derechos, pero realmente no participa de sangre. Pero dice acá que a pesar de eso,
dice que por el puro afecto de su voluntad. Y afecto significa cariño, demostración de amor incondicional, de su propia voluntad. Nadie le obligó. Hermano, solo el misericordioso Dios puede hacer esto, de adoptarnos, de adoptarnos. En griego sería huitotencia, y aquí se traduce adopción, huiotencia, y aquí se traduce adopción de hijos. Es la palabra huios, que significa un hijo, y de titemi, que significa colocar, poner, fijar, arreglar, plantar. Significa colocar o fijar como hijos. El diaglot se traduce en la calidad de hijo. Y al ser hijo, hermano, el Espíritu de Dios, o sea, la misma naturaleza que del Señor Jesucristo, por el nuevo nacimiento viene a nosotros. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Hermano, o sea, que tenemos el mismo espíritu de su Hijo Jesucristo. Dice el verso 6 del capítulo 4 de Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Y qué significa Abba, Padre? Papito mío, como cuando la criatura, como cuando la criatura viene y le habla a su papá. Abba es un vocabulario de un bebé. Y bueno, así nosotros, hermanos, somos hijos nacidos en la familia de Dios, mucho más, con mucho más derecho que de una simple adopción, que jamás tendrá la misma naturaleza que sus padres, pero nosotros somos participantes, hermanos, de esta misma naturaleza de Jesucristo y partícipes de Cristo. Y partícipes de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Pero el versículo primero dice, para que llegaseis, dice, a ser participante de la naturaleza divina. Hermano, realmente es inentendible para una mente humana. Nosotros partícipes de Cristo, partícipes de Cristo, porque llegamos a ser celestiales y espirituales, si no seríamos como el primer Adán, natural y terrenal. En Adán fuimos solo criaturas, en Cristo somos hijos y con una calidad de hijo que nos podemos dirigir al Padre para todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 2. Dice, y la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Acá dice, hay dos letras y dice ser santo. No, hermanos, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros somos llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermano, tenemos todos los derechos
todos los derechos y somos llamados santos, no a ser, ya somos santos a través de Cristo, a través de Cristo. Efesios capítulo 1, volvemos a ver un poquito. Vamos a ver el verso 6 y el 7. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Dice acá que la suprema jactancia es solo para Dios, no para nosotros, por su inmensurable gracia. La palabra griega epainon significa alabanza sobre alabanza, y la palabra ainon significa alabanza, la salvación de la humanidad perdida a través de la redención de Cristo salió a luz, hermano, el divino atributo de gracia que de otra manera hubiera seguido escondido en Dios. Solo podemos decir que la alabanza sobre alabanza es para nuestro Dios. Acá nada hicimos, hermano, pero Él nos dio todo, hermano, Él nos dio todo. Y por esto esta inmensurable gracia, hermano, merece alabanza sobre alabanza, ya que todo es a través de la redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. El verso 7 acá nos dice eso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Era tan rica esa gracia que nos alcanzó a usted y a mí, hermano. Y ojalá hoy muchos hermanos sean despertados para recibir esta preciosa gracia, hermano. Hay muchos que todavía están realmente dudando de esta gracia, hermano. No dude esta gracia, hermano. El Señor fue y se dio. El Señor fue y se dio por nosotros. Y dice, y el perdón de nuestro pecado es solo según la riqueza de su gracia. El Señor, ¿qué hizo? Y, hermano, realmente, cuando estaba estudiando, se me hacía ir a un lugar muy grande, donde allí estaba el mercado de esclavos. Y allí se presentó el Señor. Y Él no eligió, sino que Él dijo, me llevo a todo aquel que realmente me acepta, me lo llevo. Y la cotización, hermano, por usted y por mí, fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él subió allí a la cruz por usted y por mí. Y su sangre, hermano, esa sangre que Él no mezquinó, esa sangre, hermano, con esa sangre Él nos compró. Él dio, Él pagó el precio en rescate por nosotros. Vamos a comparar este versículo con Colosenses capítulo 1. Y el verso 19. Hermano, realmente, si nosotros pensamos a veces que poco de valor damos a todo, pero realmente Él dio lo mejor y lo más que tenía, lo más valioso. Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Él, si Él quería, le podía haber dicho al Padre, no tienes a un ángel que mandar, no tienes a otro, yo soy el que voy a llevar todo lo tuyo, pero no. Y dice el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese, hermano, fíjese cómo Él realmente se dio por amor. Y como dije, nos compró para dejar de ser esclavo.
no para que nosotros volviéramos a ser esclavos, sino para dejar de ser esclavos. Él nos compró y nos dio libertad. Nos dio libertad. ¿Y cómo no amar, hermano? Si nosotros vemos a veces solamente, ya ni aún los de mi edad hemos visto esclavos, pero realmente vemos por las películas a veces, esas antiguas, cómo los esclavos vivían y el amo tenía un dominio sobre él y él tenía que levantarse primero, acostarse último, no era dueño de realmente comer en la mesa de su amo. Y por ahí el amo estaba enojado y pasaba y lo empujaba y lo echaba. Pero no fue para esto, hermano. No fue para esto. Él nos compró. ¿Para qué? Para darnos la calidad de hijo. Para darnos la calidad de hijo. Y dice así también nosotros cuando éramos niños, dice, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y el mundo, hermano, realmente nada bueno nos dio, pero con el Señor lo tenemos todo. Y fíjese el verso 6 y el verso 7. Y por cuanto sois hijos de Dios, dice. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya no podemos dirigir al Padre con toda tranquilidad, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y el Señor Jesús es nuestro hermano mayor. Y cómo no vamos a estar, hermano, agradecidos y alabarle y glorificarle y exaltarle cada día. ¿Por qué? Porque Él realmente nos hizo libres. Y el verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Fíjese, hermano, realmente se fue, nos compró. Y bueno, primero nos salvó. Después realmente nos dio una calidad de hijo. Y además ahora nos da una herencia. Nos da una herencia. Y vamos a ver un poquito. De nuevo en Efesios capítulo 1 y el verso. El verso 7 dice, en quien tenemos redención. Y esa es la redención. El Señor pagó el rescate por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, según la riqueza de su gracia. Oh, que el Espíritu Santo, hermano, esté abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Como dice el verso 18, dice, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. De su herencia en los santos. Hermano, realmente el Señor nos compró, nos hizo libres. Y luego puso por delante de nosotros la libertad y una carrera. Y nosotros elegimos. Y realmente si amamos al Señor, hermano, vamos a elegir lo mejor porque Él ya nos proveyó. Yo no tengo que hacer nada. Todo está hecho. Todo está provisto. Por eso esta epístola se llama la epístola de la provisión. La epístola de la provisión. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros,
lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermano, qué tremendo lo que el Señor hizo con nosotros. Usted y yo realmente no nos damos cuenta a veces de la gracia que está delante nuestro, de la gracia, de la inmensurable gracia que está delante nuestro. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar. No solamente nos dio en abundancia, sino que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, antes éramos necios, pero ahora si nosotros nos ponemos bajo la guía del Espíritu Santo, Él nos va a revelar cada día toda la sabiduría de la gracia y toda la inteligencia. Y también, hermano, nos va a dar a conocer algo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos herencia. Otra vez nos habla de esa predestinación, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. A fin, otra vez este versículo se repite en el verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjese, hermano, todo lo que Él nos proveyó a través de Cristo, a través de ese sacrificio perfecto. Y el Padre estaba allí observando a su Hijo. Él había ido de puro afecto a nosotros, hermano, que no merecíamos. A veces somos tan orgullosos y decimos, yo no soy como fulano, y yo no soy como aquel otro, hermano. Y Él nos amó del puro afecto de su voluntad, del puro afecto de su voluntad. Dice el verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, nos llamó, nos salvó, nos dio el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. Hoy el hermano hablaba en la audición de las 15 horas y decía que necesitamos ser llenados con el Espíritu Santo. Y realmente es así, hermano. Y dice el verso 14, que las arras de nuestra herencia, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos adquiridos para la alabanza de la gloria del Padre, en todo sentido, hermano. Por eso, hermano, es que tenemos que valorar esta gloriosa palabra de gracia que Dios le reveló al apóstol Pablo. Un día le llamó desde el vientre de la misma religión y allí le reveló. Y hoy llega hasta nosotros. Y gracias al Señor, hermano, por aquellos santos varones que un día, hermano, nos predicaron de este evangelio, hermano, de este evangelio de la gracia y de la gloria, hermano. Este evangelio completo, este sí que es un evangelio completo. ¿Por qué? Porque por medio de la gracia vamos nosotros a heredar todas las cosas. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Bueno, hermanos, les invitamos mañana a las 15 horas y a las 21. Allí, hasta ahora, al menos es lo que estoy sabiendo, va a estar trayendo la palabra
nuestro hermano Gustavo, desde la ciudad, la hermana Blanca, perdón hermano, la hermana Blanca, desde la ciudad de Misiones. Ella va a estar siguiendo con el estudio del Evangelio de Juan. Y bueno, vamos a estar orando. Y hermano, les rogamos a todos ustedes, aquellos que nos escuchan, la oración por nosotros, por cada uno de los que damos la palabra, para que su palabra corra y sea glorificada. No porque somos más, sino porque somos necesitados. Y nosotros también somos edificados, hermanos. El Señor les bendiga. Ahora vamos a escuchar una alabanza. Entre la ley y la gracia no existe nada en común. La ley es condicional, la gracia incondicional. Pide santidad la ley, exige sin proveerla. Santo es el hombre nuevo, la gracia lo consumó. La ley demanda aptitud, exige capacidad. Al inepto capacita, la gracia solo por fe. La ley trae maldición, la gracia trae bendición. Nada es seguro en la ley, la gracia es seguridad. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. La ley fue dada por Dios para que el hombre aprendiese que no existe ley alguna capaz de hacer bueno al hombre. Juzga y sentencia la ley a Jesucristo en la cruz. Solo Jesús satisfizo la gran justicia de Dios. La gracia venció a la muerte, resultado del pecado. Con Cristo resucitado, la victoria fue total. No hay límites en la gracia, en su avance arrollador. Tras la eternidad la gracia va por la gloria mayor. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios
la gracia.